Muy bien, bueno, pues yo creo que es un buen momento para hablar del libro en general, porque para eso hemos venido aquí, hemos venido a Exactamente. hablar de operaciones especiales, pero hemos El venido a libro. hablar de tu libro, Exactamente. efectivamente. Entonces, a mí me gustaría preguntarte como primera instancia, ¿de dónde sale esta idea? ¿Qué es lo que te ha animado a emprender un proyecto como este, de escribir un libro sobre las operaciones especiales? Bueno, la verdad que el primer objetivo que tiene el libro es hacer un reconocimiento al Boina Verde. Al Boina Verde de los principios de los años 60, cuando se crean las unidades de operaciones especiales en tierra, mar y aire, hasta el Boina Verde de hoy, que no solo ha mantenido el prestigio ganado por los anteriores, sino que lo han acrecentado con mucho merecimiento. Y en segundo lugar era también cubrir un vacío, porque actualmente yo estaba investigando, claro, para hacer el libro y no había ningún libro en que cubriera qué han hecho las unidades de operaciones especiales. Sí que hay libros sobre la historia, cuándo se crean, cómo se desarrollan, cómo se van de un sitio a otro, cómo se fusionan, pero no había un libro que contara lo que han hecho. Y yo creo que había que cubrir ese hueco porque precisamente en la historia, yo creo que la historia, una de las carencias que tenemos muchos españoles es el conocimiento de nuestra historia. Y en la parte militar, pues es una parte de la historia. Y yo creía que podía cubrirla y lo que he intentado. Pero como digo, el principal objetivo era ese homenaje al Boina Verde y cubrir ese vacío. Sin duda has puesto un capítulo de la historia militar en liza con este libro, así que enhorabuena, ya te lo he dicho. A mí me gustaría preguntarte también, ya se ha citado que las operaciones especiales abarcan tres campos diferentes. Las acciones directas, que eran las que ha dicho el almirante que en una primera época parecía que estaban más centrados en esos cometidos, pero también el reconocimiento especial y la asistencia militar. De estas operaciones figuran en tu libro varios ejemplos. Si tuvieras que coger un paradigma de cada uno de ellos o de ellas, ¿con cuál te A mí quedarías? me pasa lo mismo que le pasaba a que me es difícil escoger una. Lo que sí que es cierto es que, como se ha mencionado, las unidades de operaciones especiales tienen estos tres grandes cometidos: reconocimiento especial, acción directa y asistencia militar. Acción directa ya se ha mencionado, que es lo más vistoso, quizá lo más atractivo, lo que más nos gusta hacer todos, pero realmente es lo que menos hacen las unidades de operaciones especiales. De hecho, si uno va al libro, que recoge bastantes, un cometido muy amplio dentro del reconocimiento especial, pues se ha hecho prácticamente, se podrían coger muchas, pero quizá yo me quedaría con Bosnia y Kosovo, porque fue las primeras misiones en las que salen las unidades de operaciones especiales y el cometido fundamental que hicieron en este escenario fue precisamente reconocimiento especial, esa evaluación de la amenaza, esa capacidad de informar al jefe de la operación de qué es lo que está pasando, ¿no? Para el jefe tener una mejor información sobre los posibles efectos de segundo o tercer orden de las decisiones que tuviera que tomar. Entonces me podría quedar con Bosnia y Kosovo, también con la República Centroafricana, porque fue una misión muy corta, solo de un año, pero cuando en el 2015 se despide el contingente de operaciones especiales, las palabras que dicta el jefe de la operación, un general francés, hacia el componente de operaciones especiales español fueron realmente muy, muy, muy buenas y ahí también hay unas acciones muy interesantes de cómo son los primeros que entran en barrios que hasta entonces no entraba nadie, cómo son los primeros que son capaces de decirle al mando, al jefe francés, realmente el sentir de la población, que es la importancia que tiene reconocimiento especial en operaciones especiales. Entonces me podría quedar con esas tres: Bosnia, Kosovo y República Centroafricana. Acciones directas son muchas, la verdad. Por acciones directas está el perejil, que no es una operación que el peso específico lo llevara a operaciones especiales, no es solo una operación especial, obviamente abarcó a muchas unidades, el origen posiblemente del MOPS, pero no cabe duda que también fue una operación que los principios de operaciones especiales del planeamiento de abajo a arriba, la libertad de planeamiento, la discreción se llevaron a cabo, y la dificultad de que no había un mando conjunto establecido, que es verdad, que lo que se hizo fue, más que un planeamiento conjunto, integrar los planeamientos específicos para que fueran convergentes y que no se molestaran unos a otros. Y dentro de la asistencia militar, pues yo me quedaría, también hay muchas, ¿no?, porque se han hecho en varios escenarios, pero se ha mencionado el de Irak, y yo creo que el de Irak es digno de mención, porque ha comentado el general Braco, los que hoy estaban protegiendo estos días al Papa Francisco han sido instruidos por unidades de operaciones especiales españolas. Pero es que si se ha podido hacer este viaje, posiblemente es el efecto, después de muchos años, de conseguir que en el Valle del Éufrates o en Bagdad el ISIS perdiera el predominio, de tal manera que la situación de seguridad
permitiera la visita. Estos tres, la ventaja, como también decía el almirante anteriormente, este que valemos para todo, no sea tan exagerado que valemos para todo, pero sí que es verdad que el tener estos tres cometidos te da una flexibilidad, que puedes estar haciendo asistencia militar y en un momento determinado ser un sensor que manda información al mando, y al mismo tiempo, si hay una crisis puntual, puedes actuar con tus posibilidades de acción directa, limitadas posiblemente, pero puedes hacer una primera respuesta a una crisis. Muchas gracias, mi general. Comentabas el caso, y lo ha comentado el general Bracco, de las fuerzas que han estado protegiendo la visita del Papa Francisco en Irak, y esto me da pie a comentar que realmente las operaciones especiales en su generalidad son poco conocidas cuando se producen, cuando se ejecutan. Hay algunas en el ámbito nacional que sí han tenido mucha visibilidad mediática, como puede ser el Perejil, tú lo has mencionado, o el caso de Afganistán. Pero ha habido otras que, aun siendo muy importantes, prácticamente han pasado inadvertidas, han tenido muy poca visibilidad. Se me antoja el caso del rescate de Belín Colombo, o el caso de la operación Socotora, con el buque aquel Sosan que llevaba aquellos misiles Scud hacia el Yemen, o incluso la que tú has comentado de la República Centroafricana. Siendo tan importante, pues esto no ha trascendido demasiado. En tu libro lo describes perfectamente, sin querer desvelar completamente lo que escribes. ¿Podrías adelantarnos algún detalle sobre estas operaciones que yo comento ahora? Hombre, si nos vamos, por ejemplo, a la operación de Belín Colombo, que se llamó Tribal Cat porque era el nombre del catamarán en el que viajaba la pareja Colombo, yo creo que es una de las acciones que realmente deberíamos sentirnos más orgullosos todos, ¿no? Todas las operaciones, como ya decía antes, me es muy difícil elegir cuál es la que yo me quedaría, pero esta desde luego es un ejemplo. Y yo que he estado investigando para el libro en acciones directas, rescate de rehenes en alta mar, yo he llegado a conocer solamente de 6 en el mundo. 3 llevadas a cabo por los franceses, una de las cuales hubo bajas de los rehenes, una llevada a cabo por los americanos, que el director Paul Grisgan lo trasladó a una película Capitán Phillips muy buena, y una llevada a cabo por la República de Corea del Norte. Más la española son 6. El mérito de la operación española es la única que se hace por encargo de otra nación. Hay que tener en cuenta que las operaciones de rescate de rehenes son muy complejas. Y complejas en sí, como toda operación militar es compleja en sí. Pero es compleja porque si el rehén, en este caso francés, causa baja, o un marino español, un infante de marina, en este caso español, causa baja librando a una francesa, puede tener muchas repercusiones de opinión pública, estratégicas y demás. Con lo cual, el hecho de que sea la Francia la que pide a España que por favor intente rescatar a Belín Colombo porque tenían miedo, ya habían matado al marido, tenían miedo de que fuese la siguiente, ya es un caso, el único que yo ya he podido encontrar, en el que es un rescate de rehenes hacia una persona que no es de tu nacionalidad, por encargo de otra nación. Entonces se convergen muchos asuntos en esa operación, la caballerosidad del Stoll que hizo la operación, que se podían haber vuelto al barco con el Belín Colombo y volvieron a recoger a los piratas que se estaban ahogando, que nadie se hubiera acordado de ellos. Sin embargo, dijeron, vamos a volver a por ellos porque se van a morir si no. Y volvieron, los recogieron y los llevaron al barco. Y cuando fueron a buscarles, que eso también está, creo que he dicho en el libro, todavía el esquife que tenían se estaba hundiendo y había un pirata en la proa, todavía agarrado a la proa, y recibió a los marinos, a los infantes de marina, disparándoles. A pesar de todo, lo rescataron, los llevaron al barco, luego fueron condenados en Francia. Es un cúmulo de temas que realmente es una acción que debía ser mucho más conocida, desde luego, por la sociedad española, incluso por los militares. En general, como sigas, no van a leer el libro, Yo no sé si queréis añadir algún detalle, porque también vivisteis esta operación con cierta cercanía. Sí, yo creo que luego se reconoció, por parte del gobierno francés, hubo un reconocimiento general a los participantes, sí. Pero efectivamente la opinión pública de alguna forma no fue sensible a ese esfuerzo y esos actos, en algunos casos heroicos. Pero esa también es una característica. Sí. O sea, nosotros lo hacemos, no lo contamos. Entonces, hay una máxima de operaciones especiales que empieza diciendo: sé parco en palabras, que los hechos valen por ti. Y es cierto que se lleva un poco a gala el no contar lo que uno hace, porque hay veces que son colaboraciones o son operaciones que es mejor que pasen de una manera discreta.
y entonces tenemos o se tiene el prurito de no contar lo que uno hace. Pero ahí tiene que haber otros que lo cuenten. En este caso, creo que ya he pasado por eso, lo puedo contar y creo que se debe contar porque es realmente merecedor de... Por eso es importante el libro y enhorabuena por el libro porque cuenta muchas cosas interesantes. Y lo cuentas muy bien, mi general. Yo tengo que decir, o sea, solo este episodio y la manera en que lo relatas vale la pena leerse el libro. Y lo digo de verdad porque es muy, muy, muy emocionante y hace a uno realmente sentirse orgulloso de las cosas que hacemos y de lo bien que las hacemos. Así Pero que, vamos, igual que esta que he contado, se podían contar en Afganistán, también se ha llevado a cabo un cabo primero del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas que se quedó solo en una azotea, del Zapac, sí, del Escuadrón de Paracaidistas, se quedó solo en una azotea en un combate urbano y gracias a su perseverancia se cambiaron las tornas del combate. Unidades de operaciones especiales del Ejército de Tierra que fueron a recoger cadáveres afganos para que pudieran ser enterrados antes del anochecer para poder cumplir el rito musulmán de enterramiento. O sea, hay un montón de operaciones que es una pena que no se conozcan más porque notan la preparación de nuestros buenas verdes y luego la ética y la dignidad con la que han llevado a cabo todas sus operaciones y sus misiones. te voy a hacer una última pregunta, mi general. Estamos muy acostumbrados ahora a que a las Fuerzas Armadas se nos perciba pues, por el apoyo que se presta directamente a la sociedad, ¿no? Operaciones de ayuda humanitaria o apoyo en situaciones de catástrofe son muy bien percibidas por la sociedad y a mí me parece muy bien que así lo sea. La pregunta es, ¿cómo crees tú que puede contribuir a mejorar la cultura de defensa pues, el capítulo de las operaciones especiales y en concreto la manera en que tú las cuentas en tu libro? Pues evidentemente, como también decía antes, hay muchas operaciones especiales que nos cuesta contarlas, ¿no? A nosotros mismos nos cuesta contar muchas veces lo que hacemos. Pero si se dan a conocer, pues como pasa con las actividades de la UME, con las actividades de cualquier otra unidad que hace cosas... El hecho de que las Fuerzas Armadas en general, no solo las unidades de operaciones especiales, estamos colaborando de una manera más que nadie, yo creo, por la paz, de verdad. O sea, si uno lee las misiones en las que hemos estado los que estamos aquí, en todos los escenarios en los que hemos estado se ha conseguido una situación de crisis, por lo menos dejarla en una situación no perfecta, no podemos decir que Bosnia sea perfecta o que Afganistán sea perfecto o que Irak sea perfecto, pero mucho mejor que antes de que fuéramos nosotros. O sea, realmente las Fuerzas Armadas y las unidades de operaciones especiales dentro de ellas están trabajando por la paz. Si eso fuésemos capaces quizá de contarlo mejor nosotros, o de que se perciba mejor, es la mejor manera. Es decir, que la inversión que se está haciendo es muy difícil valorarla en términos económicos y yo creo que no se debería, es imposible, porque cosas intangibles. Pero realmente se consiguen unos efectos de mejora de la sociedad, mejora de la parte en la que intervienen las Fuerzas Armadas. Pues muchas gracias, mi general. Creo que es muy interesante. Llevamos casi 40 minutos hablando de operaciones especiales sin que prácticamente nos hayamos dado cuenta. Yo lo comentaba al principio, lo decía, el tiempo cuando estamos en antena pues pasa volando. Lo que sí quiero hacer es atender el compromiso que habíamos tenido con nuestros seguidores y abrir ahora el espacio para el debate. Tengo algunas preguntas que me están llegando ya por correo electrónico y aquí hay una para el almirante García Sánchez y la plantea un señor que se llama Evaristo, que a lo mejor hay alguno que lo conoce. No quiero dar ninguna pista. Pregunta para el almirante: ¿cómo valora la creación de la Fuerza de Guerra Naval Especial por parte de la Armada? ¿Considera que su creación contribuyó o fue condición indispensable para la creación del Mando Conjunto de Operaciones Especiales? Bueno, la Fuerza de Guerra Naval Especial lo valoro positivamente. La Armada tenía una polémica también parecida a la polémica entre lo conjunto y lo específico, entre Infantería de Marina y Cuerpo General, con dos unidades que asumían el rol de operaciones especiales, aunque la más certificada desde el punto de vista clásico era la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de Marina. Pero estaba también la Unidad Especial de Buceadores de Combate, que parecidos con cometidos específicamente marítimos o navales dentro de la panoplia de operaciones especiales. Pues la fusión de las dos unidades pues creó una unidad con unas sinergias, con unas capacidades mucho mejores y se creó la Fuerza de Guerra Naval Especial mucho más potente. Esto no cabe duda que fue un paso que facilitó después el salto
al Mando Conjunto de Operaciones Especiales porque hacía más fácil la integración, en este caso de la Armada, en lo conjunto. Muchas gracias, almirante. Estaba viendo otra pregunta y nos plantea Carlos de Sevilla. No la plantea nadie en concreto y dice que le gustaría saber si las fuerzas de operaciones especiales disponen de medios propios para sus operaciones o si por el contrario se los prestan los ejércitos y la Armada. Sí, disponen de todo, no, evidentemente no. Muy pocas unidades de operaciones especiales del mundo tienen todo lo que necesitan para operar. Pues posiblemente Estados Unidos, Inglaterra, Francia y poco más. Y de hecho, no creo que sería un lujo tenerlo en España con la entidad de Fuerzas Armadas que tenemos. Y efectivamente, sobre todo lo que le requiere mucho apoyo a operaciones especiales son con plataformas aéreas, tanto de ala fija como de ala rotatoria. Y lo que los tres ejércitos, la Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército Aéreo, lo que han hecho es una idea que es muy buena, que es potenciar unidades de plataformas aéreas, tripulaciones, que son las que siempre colaboran con las unidades de operaciones especiales. Tienen estándares diferentes, estándares de las tripulaciones enfocados a operaciones especiales, son los que siempre colaboran en los ejercicios. Gracias a eso, por ejemplo, de la operación de Belín-Colombo, que se hizo en colaboración con helicópteros, se pudo hacer como se hizo, o otras operaciones. O sea, realmente sería muy ambicioso pensar que tenemos de todo. Y siempre vas a querer tener más, tengas lo que tengas. Pero la solución que hay ahora, que es las fuerzas de operación con lo que tienen, con los apoyos que ya los ejércitos tienen identificados y localizados, que son los apoyos que normalmente más necesitan las operaciones especiales, creo que es una idea buena, está dando muy buen resultado y está funcionando francamente bien. ¿Algún comentario? Sí, yo quiero añadir lo siguiente. No sé, mando componente terrestre, Ejército de Tierra. Mando componente aéreo, Ejército del Aire. Mando componente marítimo, la Armada. Mando componente de operaciones especiales. No tiene fuerzas. Las fuerzas son de tierra, mar y aire. Entonces, para mí, uno de los grandes pluses, una de las grandes ventajas, uno de los grandes logros del mando componente de operaciones especiales es precisamente aunar esas fuerzas de operaciones especiales de cada uno de los ejércitos y la Armada y emplearlos de forma conjunta. Y claro, los ejércitos y la Armada, pues cada uno va un poco según sus necesidades, pero cuando es requerido el llevar a cabo una operación especial, pues entonces sí que tiene que ese mando sí que lo tenemos que llenar de unidades de los ejércitos y la Armada. Muy bien. Tengo aquí una pregunta que nos plantea Elena desde Oviedo. Y dice así, ella piensa que en España las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también tienen unidades especiales, como los GEO, para rescate de rehenes y otro tipo de intervenciones. La pregunta es, ¿se contempla utilizar estas unidades en combinación con las fuerzas militares de operaciones especiales en caso de que fuera necesario? A lo mejor... Bueno, efectivamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen unidades especiales, porque en la Policía Nacional podría ser el GEO, en la Guardia Civil podría ser la Unidad Especial de Intervención, el Grupo de Acción Rápida. Y lo que la ley contempla que en caso de que las fuerzas y grupos del Estado se vean sobrepasadas, pues las Fuerzas Armadas pueden colaborar con ellas, como se ha hecho en algunas catástrofes o se ha hecho en algunos actos. Desde luego, el empleo normal es las fuerzas y seguridad del Estado dentro de las fronteras españolas y las Fuerzas Armadas, en este caso, para rescate de rehenes, pues fuera de las fronteras españolas. Hombre, yo añadir que un poco en la línea de lo que dice el general, que claro que existen fuerzas especiales y que pueden trabajar con las fuerzas. Una de las características de la Fuerza de Operaciones Especiales es la capacidad de integrar otras fuerzas especiales o no especiales. Hay un caso muy claro, que fue el que comentabas, mi general, la República Centroafricana. Hubo un grupo de la Guardia Civil que hizo una labor magnífica de los GAR, que estuvo integrado en el mando conjunto de operaciones especiales mandado por España en esa operación, que fue un éxito porque se trataba de evitar una masacre de un campo de refugiados. Un campo de refugiados de entre 300.000 y 500.000 personas que los iban a masacrar los enemigos de. Y ahí en esa operación que comentaba antes el general estuvieron tal.
En casos de intervención en buques en alta mar, pues la combinación entre equipos de asalto de las fuerzas de operaciones especiales militares y las fuerzas de operaciones especiales de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se puede dar en cualquier momento y en cualquier otro. Yo creo que es una de las características de las fuerzas de operaciones especiales, la facilidad de integrar otros elementos en sus cometidos. De hecho, mediante hay foros españoles, y lo sabe el también general Raco, normalmente dirigidos desde el Mando Conjunto de Operaciones Especiales para integrar y aprender y compartir procedimientos de unidades que son similares en lo que hacen, aunque sea en territorio nacional, con las unidades que lo pueden hacer fuera del territorio nacional. ¿Tú querías añadir algo? Es un poco, vamos a ver, nosotros, los militares, que si de las virtudes o características que tenemos es lo de la organización, el plan y atribuirle fuerzas al plan. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Entonces, pues misión, cometidos y capacidades necesarias para conseguirlos. Entonces, pues lo que estábamos comentando, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es la misión? ¿Dónde estamos? Pues usamos lo más adecuado para hacer frente, para cumplir esa misión. Entonces, estamos hablando de territorio nacional, situación de paz, en lo que estamos viviendo ahora mismo, pues, ¿de qué estamos hablando? De seguridad ciudadana, no sé, un secuestro, pues ahí tenemos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero ¿qué estamos hablando? De proyectar fuerzas, de hacer esa misma situación, pero en República Centroafricana, en un barco en el Índico. No es lo mismo que un catamarán al sur de Baleares. No sé, entonces, pues, y las Fuerzas Armadas, pues estamos un poquito para eso, para decir, para según ese escenario, esas situaciones, pues el proyectarlas y hacer frente a esa situación. Muchas gracias, mi general. Hay una pregunta que nos plantea Gonzalo desde Madrid, la voy a leer literalmente. Es sobre la guerra híbrida. Dice así: hay algunas naciones que emplean sus unidades de operaciones especiales en las llamadas operaciones de guerra híbrida, sin ningún complejo. Algo que yo creo que a veces tiene un nexo de unión con la asistencia militar. La pregunta es, ¿contemplan las FAS en España este tipo de empleo para sus propias unidades de operaciones especiales? Las unidades de operaciones especiales, dentro de sus tres cometidos, se pueden desarrollar en cualquier escenario, también en el escenario de guerra híbrida, en el que estamos ya en muchos aspectos, ¿no? Y se puede hacer como asistencia militar, que es una de las opciones que se contemplan por parte de la OTAN, para hacerlo en países que están sufriendo esa guerra híbrida de otras naciones, o se puede hacer en otro tipo de escenario. Pero sí que se contempla que la asistencia militar, reconocimiento especial o acciones directas se pueden hacer en cualquier escenario de crisis, paz o guerra híbrida, como puede ser en algunos territorios actualmente. Muy bien. No se puede contar todo. Efectivamente, no se puede contar todo. Y estamos contando muchas cosas sobre las operaciones especiales esta tarde. Tengo aquí otra pregunta de Tomás, desde Madrid, es para General Íñiguez, y me pregunta que, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos de futuro de las unidades de operaciones especiales? El reto, el desafío, yo siempre lo he dicho cuando estaba en el MECOI, ya estoy en la reserva y a lo mejor le correspondería a otro decírselo, ¿no? Pero para mí el reto verdadero es estar a la altura de las unidades de operaciones especiales. O sea, ese puede ser el reto en general de no perder el nivel que exige la sociedad española, que exige las Fuerzas Armadas, y estar siempre en la cresta de la ola en lo que es tecnología, lo que es el procedimiento, lo que es táctica, lo que es preparación, para realmente ser eficaces a la sociedad. Sí, tengo una pregunta muy relacionada con la anterior y viene de otro seguidor que se llama Miguel. Nos dice que es muy interesante la presentación, cosa que le agradecemos, y nos pregunta que qué puede aportar la I+D a las operaciones especiales. Bueno, es que el I+D aporta a todo, no solo a las operaciones especiales, aporta a todas las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Operaciones Especiales, evidentemente, también, porque hoy en día, con las nuevas tecnologías, las redes sociales, todo, y la inteligencia artificial, es que afecta a todos los campos. O sea, no realmente en operación especial, aunque es verdad que nos gusta todavía mantener la parte
analógica también, o sea, todavía saber manejar un mapa y una brújula por si acaso hay un apagón informativo, nos quedamos sin GPS y si no nos tenemos que perder. Como digo, eso es simplificando mucho, pero quiero decir que todo tenemos que tener en cuenta que eso puede ocurrir, pero por supuesto el I+D en cuestión de ópticas, de transmisiones, análisis de inteligencia, pues es fundamental. Muy bien. Hay muchísimas preguntas. Yo creo que esto es bueno, porque quiere decir que nos están siguiendo bastante y cuestión que les agradezco a todos ustedes. Hay otra pregunta, quizá es una pregunta bastante técnica, el que la pregunta sin duda debe ser militar. Y va para ti, mi general, para el general Íñiguez. Y nos pregunta si considera adecuada la ubicación orgánica actual del Mando Conjunto de Operaciones Especiales dentro del Mando de Operaciones. A lo mejor el general Braco también tiene algo que decir. ¿Sería partidario de que el Mando Conjunto de Operaciones Especiales fuera un mando por su similitud como ejemplo del Mando Conjunto de Ciberespacio? Bueno, es una Entiendo que lo que quiere decir es que dependiera ya directamente. Un poco también de lo que ha dicho antes el almirante, si los dos modelos que podía haber, tipo una UME, unidad orgánica, o fuera de la estructura del mando de operaciones. Y yo creo que, como muchas cosas y muchas decisiones militares, es una decisión, yo tengo mi opinión personal, pero no la quiero decir por ser justo, porque una de las cosas que yo quería haber hecho y no pude por problemas de pues la agenda y las urgencias, ¿no?, era hacer un estudio, porque ¿qué opción es mejor? Hay muchas opciones. Hay naciones que han hecho una opción, naciones que tienen otro modelo, como también decía el almirante. Lo que tendríamos que hacer, y yo entiendo que la vorágine del día a día a lo mejor nos come muchas veces, ese análisis y decir ventajas e inconvenientes de los modelos. Un análisis con la fuerza, con el ejército tierra, armada y el ejército del aire, con la estructura conjunta, y hacer la famosa estudio de los factores en doctrina, organización, materiales, infraestructura, para ver cuál de los dos modelos, de los tres que puede haber, porque puede haber modelos, realmente es el mejor para poder decir, yo pienso que esto es lo mejor, avalado, porque se ha hecho un estudio y se ha analizado todos los pros y los contras. Eso no lo hemos llegado a hacer todavía. Y yo creo que está pendiente, a lo mejor de que algún día se pueda hacer. A lo mejor no está todavía la fruta madura para hacerlo ahora. Pero es una cosa que yo creo que tarde o temprano habrá que hacerlo si esta estructura actual es la más eficaz o hay estructuras más eficaces que se podían llevar a cabo. Como no tengo ese estudio hecho, no quisiera dar la opinión, porque la opinión que yo puedo dar tiene tanto valor como la que pueda dar el oyente. ¿Tenemos la fruta madura, mi general? Sí. Estamos hablando, tenemos dos estructuras, una estructura orgánica y una estructura operativa. El EMAT tiene una estructura orgánica también. O sea, el EMAT, ¿qué es lo que estamos hablando? El mando de ciberespacio depende directamente del GEMAT. El mando conjunto de operaciones especiales depende orgánicamente del mando de operaciones. Son estructuras orgánicas. La estructura operativa, el mando de ciberespacio y el mando conjunto de operaciones especiales están en el mismo sitio. Son dos mandos componentes de esa estructura operativa. Yo no me meto en la estructura orgánica. Evidentemente se puede hacer de una forma o de otra, una dependencia de otra. Pero en la estructura operativa está muy clara, y esa comparación entre mando conjunto de ciberespacio y mando conjunto de operaciones especiales no ha lugar dentro de la estructura operativa porque están al mismo nivel. Es más, esa relación que tiene el mando conjunto de ciberespacio, esa dependencia orgánica con el GEMAT, en cierto modo también la tiene el mando conjunto de operaciones especiales, porque el mando conjunto de operaciones especiales también asesora directamente al GEMAT, también tiene cometidos de desarrollo de conceptos, etcétera, etcétera. También que yo desde el mando de operaciones no veo que el mando conjunto de operaciones especiales, el estar, usando terminología militar, bajo la bota del mando de operaciones, le constriña, le restrinja, le quite libertad de acción. Yo lo veo así. Muchas gracias, mi general. Tenemos tiempo para una última pregunta que es para el general Íñiguez también. La formula José Ignacio Viñas desde Ronda y nos pregunta, o te quiere preguntar, que qué significó la BOEL en la evolución de las operaciones especiales, el Batallón de Operaciones Especiales de la Legión. Bueno, yo creo que antes de la bandera de operaciones especiales de la Legión están las secciones de operaciones especiales de la Legión, que eso es verdaderamente el origen de operaciones especiales en la Legión, que se creó en los 70
precisamente antes de que empezara todos los problemas que hubo en el Sáhara relacionados con el Polisario y todo lo que luego fue la entrega a Marruecos, en los años 70 se crean secciones de operaciones especiales en la Legión, en los tercios saharianos, en el que estaban en Ayun y que estaban en Villa Cisneros, que eso realmente es el embrión de operaciones especiales en la Legión. Y se crean porque, también lo cuento en el libro, para dar un poco se crean porque hay un ejercicio en el Sáhara en el que todavía no había unidades de operaciones especiales, pero se trae a una COE de Canarias, a la COE de Tenerife, a hacer un ejercicio. La COE de Tenerife actúa también y lleva a los que estaban destinados en el Sáhara, tanto primero en el sur, en Villa Cisneros, y luego en el norte, en el Ayun, los llega a confundir tanto con sus procedimientos de empleo propios que el mando decide crear secciones de operaciones especiales porque quieren tener algo parecido que para el combate con el Polisario, un combate irregular, eran las unidades quizá más idóneas. Entonces, ese fue el origen de las operaciones especiales en la Legión, que luego, dado el éxito, cuando ya se entrega el Sáhara y se trasladan los tercios que había en el Sáhara a la península o a Canarias, se crea la unidad de operaciones especiales de la Legión, tipo de entidad compañía primero, que a su vez luego evoluciona en la bandera de operaciones especiales ya unidad tipo batallón. Pero realmente supuso un cambio, claro, porque es la primera unidad, si quieres, profesional de operaciones especiales en el ejército de tierra, porque era cuando todavía estaba empezando los voluntarios especiales, la tropa de reemplazo, en fin, todo ese proceso de cambio, pues claro, que era una unidad un poco más profesional de operaciones especiales y evidentemente, pues como tal, se consigue aunar el espíritu legionario, que es un espíritu muy bueno, de guerrero, con el espíritu de operaciones especiales, que también es un espíritu muy bueno, y consiguen fundirse esos dos espíritus y crear una unidad magnífica, indudablemente. Sin duda, mi general. Muy bien, bueno, pues creo que hemos llegado al compromiso que habíamos establecido con todos ustedes de estar una hora hablando de operaciones especiales, disfrutando entre nosotros, hablando de operaciones especiales. Lo que sí me queda es, aquí tienen el libro está distribuido por la editorial Punto Didot, está en los puntos de venta habituales. Mi recomendación, desde luego, es que lo lean, porque vale la pena. Yo disfruté haciéndolo, ya se lo he comentado. Yo quiero darte la enhorabuena en general porque creo que has tenido una magnífica iniciativa con la elaboración de este libro, también escrito, y que tanto transmite ese sentimiento que llevas dentro sobre las operaciones especiales, que se nota y se trasluce. Y a los demás, almirante, mi general, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, mi general, y enhorabuena, general, por el magnífico libro. Y en fin, muchas gracias también a ti, mi general Paco, y a todos ustedes, muchas gracias por habernos seguido una vez más desde el CSDEN. Pues seguiremos presentándoles a todos ustedes pues estos temas que sin duda son de interés y además pues están albergados en esa misión que tenemos encomendada, que es de transmitirles a todos ustedes asuntos que son de interés para la cultura de seguridad y defensa nacional. Muchas gracias y muy buenas tardes.